Si tú pones tu confianza en el Señor, si te apoyas en Él, Él te ayudará a sobrellevar esa dificultad. Martes 2 de junio. Bienvenidos, queridos amigos del canal Televid, a este espacio de la Lección Divina, un espacio que disfruto tanto. Bienvenidos a mi casa, nuestra casa, el Noviciado de los Padres Carmelitas Descalzos en Villa de Leyva, Boyacá. Un fuerte abrazo para todos. Quiero invitarlos para que en este día oremos y profundicemos con el Santo Evangelio según San Mateo, el capítulo 8, versículos del 23 al 27. Subió a la barca Jesús con sus discípulos, quienes le siguieron. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan grande que la barca quedaba cubierta por las olas. Jesús estaba dormido. Ellos, acercándose, le despertaron. «Señor, sálvanos, que perecemos». Él replicó: «¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe?». Entonces se levantó, increpó a los vientos y al mar, y sobrevino una gran bonanza. Y aquellos hombres maravillados decían: «¿Quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen?». Palabra del Señor. El poder curativo del amor de Dios es real. Señor, tú eres compasivo. Si te cuento mi angustia, mi problema y mi preocupación, tú me escuchas. Y lo mejor, me das serenidad e incluso, si es tu voluntad, solución. Gracias, Padre. Todo lo haces nuevo. Es hermoso este pasaje que nos regala la liturgia en este día, capítulo 8, recordemos, del Evangelio según San Mateo. De esos textos que uno debería enmarcar, decimos, o guardarse en el corazón, no solamente en la mente, sino en el corazón, este pasaje conocido como la tempestad calmada. ¿Cómo será importante este texto que lo encontramos precisamente en los tres evangelios sinópticos? Tiene su correspondiente en Marcos 4, 35 al 41, en Lucas 8, 22 al 25 y en este pasaje de Mateo en el que nos va a recordar los evangelistas la importancia de ese acontecimiento que vivieron los discípulos, la tempestad calmada. Es que Jesús calma la tempestad, y si aparecen los tres evangelios es porque muy seguramente fue un acontecimiento histórico y que también a nivel de fe es fundamental, repito, que nosotros nos grabemos en el corazón. ¿Por qué? ¿Quién no atraviesa dificultades en la vida? Todos tenemos momentos de tempestad. Lo vivieron los discípulos de Jesús, no lo vamos a tener nosotros. Me encanta mucho esa expresión porque es que uno a veces se asusta ante los problemas o ante las dificultades. Y todavía hay personas que sienten que cuando tienen problemas que Dios no está con ellos, entonces que las cosas no me están saliendo y por qué le pasan cosas malas a la gente buena. No, o sea, la vida tiene eso, la vida tiene esas dificultades, esos momentos de tempestad. No siempre el cielo está azul, radiante y brillante. Hace unos días nosotros lo teníamos así, hoy está un poco con nubes, ¿sí? Puede pasar. Entonces, eso tiene, otros días hace un sol, otros días llueve, lo mismo pasa con la vida. Lo más importante es la manera como asumimos y nosotros afrontamos eso. Entonces, la emoción que sienten los discípulos aquí, que Jesús la identifica, lo que les va a decir a estos hombres es: hey, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? Y cuando nosotros hablamos del miedo, hablamos de esas emociones básicas que son súper interesantes si nosotros nos acercamos desde una mirada psicológica y desde la inteligencia emocional a este pasaje del Evangelio. Es muy interesante que analicemos los efectos que tiene el miedo, porque, bueno, el miedo es algo, digo, es mucho interesante de explicar por qué, porque es necesario, o sea, el miedo es necesario para la supervivencia, y por eso yo tampoco puedo luchar contra el miedo que me ayuda a sobrevivir. Sabemos que el miedo, antes de rechazarlo, hay que saberlo acoger, porque me salva la vida en muchas ocasiones. Si a mí el miedo me ayuda a mirar antes de pasar la calle, pues me salva la vida de que me atropelle un vehículo.
¿cierto? Eso puede pasar. Pero no estamos hablando de ese miedo y Jesús no habla de ese miedo. Jesús está hablando del miedo que paraliza. Jesús está hablando del miedo que hace que tú no veas las cosas con objetividad o claridad. Jesús está hablando del miedo que no te lleva a confiar en Él. Conversa con Jesús. A Él le gusta que le cuentes tus preocupaciones y tus alegrías. Escucha con atención. Y si le dices que te dé un consejo, busca el silencio y allí oirás su voz, pues a Él le encantan los lugares serenos como las montañas y se divierte cuando le das un espacio. Una de las dificultades que tiene el miedo, sobre todo a nivel emocional y desde lo que ocurre en la persona, es que se genera cuando uno tiene una experiencia de miedo, se libera más cortisol, ¿cierto? Que es la hormona del estrés. Entonces, cuando yo siento miedo, me estreso y el estrés también puede llevar o desencadenar al miedo. Entonces, por ejemplo, si yo me gusta mucho aterrizar esto en cuestiones laborales porque pasa mucho y hoy estamos hablando o haciendo un fuerte análisis frente a lo que está pasando en los ambientes o en el clima laboral. Si yo le tengo miedo a mi jefe, si yo le tengo miedo a un compañero, si yo le tengo miedo a una realidad, pues eso va a aumentar mis niveles de estrés. Entonces yo voy a llegar más estresado a mi trabajo por un miedo a una situación, tengo que dar una charla, una exposición, presentar un informe. Si yo llego con miedo, imagínate, voy a estar estresado, se me traba la lengua, no podré expresar bien mis ideas, me voy a complicar la vida. Si yo tengo miedo, que es lo que le pasa a muchos niños, niñas y adolescentes, miedo de mis compañeros porque están haciéndome bullying o acoso escolar, o estoy siendo víctima de acoso escolar, ese miedo estresa al niño, la niña o al adolescente y el estrés va a hacer que no rinda de la mejor manera, va a perder la motivación por estudiar. Eso tiene un montón de efectos directos y también indirectos o colaterales. Entonces, aquí es donde nosotros estamos llamados, o sea, antes de pensar en que la realidad externa se transforme, nosotros podamos hacer un ejercicio de mirar esas realidades no desde el miedo, sino desde la fe. No importa la situación de tensión, la tempestad o la angustia que estés viviendo, si lo vives con fe, si tú pones tu confianza en el Señor, si te apoyas en Él, Él te ayudará a sobrellevar esa dificultad. O sea, aquí Jesús calma la tempestad, pero hoy le hablo a aquellas tempestades que siguen. O sea, tú puedes decir, por más que yo ore, la tempestad sigue. Sí, pero tú estarás calmado. ¿Qué tal si lo vemos desde allí? Es que la tempestad que se calma es la interna. Es interesante. Claro, Jesús es capaz de calmar la tempestad afuera, que se apacigüe, que se bajen los ánimos. Pero la primera tempestad que calma a Jesús es la que tú llevas dentro, en la mente, en el corazón. Y esa es la que Él calma con la fe. Entonces no te angusties si tú sientes que políticamente, socialmente, económicamente seguimos en la tempestad. Si tú crees en el Señor, Él calmará tu tempestad. Y esa paz te ayudará a ver las cosas distintas, a resolver los problemas de una manera más efectiva y asertiva y podrás tener mejores resultados porque cuando yo encuentro la paz en la fe, Él me ayuda a salir victorioso de esas realidades y dificultades y de esos momentos de tensión. No tengas miedo, ten fe. Es lo que nos dice el Señor en este día, con este pasaje de la tempestad calmada, a tener fe. Porque si permites que ese miedo te domine, ¿sí? El miedo malsano, llamémoslo así, te paralizarás, tu ritmo cardíaco aumentará, tu frecuencia cardíaca aumentará y vendrá el estrés y las enfermedades a afectarte. No, confía en el Señor. Por eso hoy, Señor, te pedimos que nos ayudes a confiar en ti, a creer en ti, a apoyarnos y sostenernos en ti. Que tú seas, Señor, aquel que nos anime siempre, que nos muestres que cuando tú estás se calma la tempestad, que nunca dudemos o desconfiemos de ti, Señor. Y obra precisamente en aquellas personas que están viviendo una tempestad en su vida, una tempestad fruto de la enfermedad, de problemas en su hogar, económicos, laborales,
Todo eso, Señor, obra en todas aquellas personas que tienen fe. Bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo para todos y recuerden, junto a la fe, vivir en el amor, porque el amor da valor a las cosas.